entró en el momento, tenía yo tan mal que me quise tirar a un vacío. O sea, abrir la puerta del Sí, vehículo y lanzarte. aventarme con todo y la camioneta. Wow. O sea, A veces sufren en silencio, sufren en soledad, pero si hay alguien que ha pasado por lo mismo y puede compartirla, sirve de fortaleza la paz que yo que necesitaba, sobrepasa todo que sobre, entendimiento. sí, Hola, buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de conversar con una amiga, una mujer valiente, una mujer que de verdad ha sido muy fortalecida a través de lo que Dios ha hecho en ella. Es un placer para mí que ella me pueda acompañar en este primer episodio. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenida, Naye. gracias. Y gracias por las palabras. Qué placer, amiga, que de verdad pueda iniciar esto contigo. Sé que Dios tiene un propósito eh, y Dios va a obrar de la manera que Él entienda para cada una de las personas que puedan escuchar esta conversación. Esto no es una entrevista, esto es una conversación con historias reales, con personas reales y de lo que Dios ha hecho, de lo maravilloso que es el Señor. Vamos a empezar por el inicio. ¿De dónde es Nayeli? Wow. Primero que nada, gracias por invitarme. O sea, hemos estado como que con muchas trabas para esta primer episodio de tu programa y me da gusto poder ayudarte, poder estar aquí y dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas cada día. Amén. Yo soy de México, soy de la Ciudad de México. Nací en México, pero a los 14 años me vine a este país con mi mamá y mis hermanos. Wow, muy joven, Naye. Sí. Como todo proceso en la vida, todo inicio, nada es fácil. No. Sé que, bueno, no podemos generalizar, pero la mayoría de personas que emigran de su país a otro, la vida a veces no es fácil. No es fácil llegar a este país y cuando yo llegué aquí éramos muy pocos hispanos en este lugar. No había como hoy tiendas mexicanas. Entonces, venir aquí una muchacha de ciudad acostumbrada a otro tipo de vida, a vivir en lugar que nunca te imaginas que vas a vivir cuando vienes de la ciudad y en verdad siempre creo que desde ese tiempo Dios, sé que Dios desde que nosotros nacemos ya tiene nuestros propósitos para cada uno de nosotros y siempre fui muy bendecida en el aspecto de que pues Dios siempre nos mantuvo muy bien en la ciudad, en México, donde nací. En ese momento no lo entendía, hoy lo voy entendiendo día a día con lo que Dios hace conmigo. Poco a poco. Tú dices que vino tu mamá, tú y tu hermana. Primero llegó mi mamá. Okay. Mi mamá estuvo aquí un año y al año ya nos empezó a traer porque somos 4 hermanos y al año ya nos empezó a traer uno por uno. Entonces, bueno, fuimos 2, fuimos Freddy, mi hermano Freddy y yo. Y después regresó por Susi y mi hermano José. Wow. Y entonces pasaron muchas cosas. O sea, tu mamá vino adelante para ir agilizando las cosas, para cuando ustedes vengan, tengan un mejor futuro, por decirlo así, una mejor estabilidad. Mi mamá se vino porque ella vivía una situación con mi papá, entonces para ella era poner ella necesitaba poner, como dicen, tierra de por medio, necesitaba separarse de papá para poder ella estar bien y tenernos bien a nosotros. Mi mamá no era por venir la necesidad tanto de económica o porque no, era más por separar. Había problemas en el matrimonio. En el matrimonio y ella tenía que separarse ya y ella quiso poner tierra de por medio. Wow. Entonces nunca imaginamos que con el tiempo pues ella nos iba a empezar a traer a nosotros para acá. Sí. Y cuando llegaste acá, ok, ya me explicaste que fue difícil, pero cuando empezaste a independizarte, me imagino que llegó el tiempo que iniciaste la escuela. ¿Cómo fueron esos momentos con esos nuevos compañeros, dejando tu vida atrás? Muy jovencita, 14 años. Sí, aquí en Fort Valley estuve en la middle school y ahí había más gente hispana. Después pasaron muchas cosas en mi vida, pero esa es como que algo que no quieres recordar. Sé que todo
Ha obrado para ha bien. obrado para Sí. bien, pero yo regresé a México y estuve una parte de tiempo en México y volví a regresar a los Estados Unidos a los 18, no, a los 17. O sea, tú viniste a los A 14 los 14 y ¿cuántos y años duraste? duré aquí un año y me regresé O te para regresaste México. nuevamente y viniste a los A la 18, 17, a los 17. 17. Uh-huh. Y ahí ya Wow. fue cuando regresamos al estado de Virginia Ok. y ahí fue más difícil porque en el estado de Virginia no había gente hispana. En la high school cuando yo Ujú. iba solo era mi hermano de hispano, un moreno, de un afroamericano y una compañera mía ella era coreana y yo. Ujú. Lo demás era Wow. gente blanca. Entonces eso fue más difícil porque yo llegué y sin saber el idioma, Sí, lógicamente me lo que yo imagino. sabía ya no era nada. Después, entonces, ya era como yo ir a la escuela y me sentaba donde estaba, a la hora de comer me sentaba con todo el grupo o sea que de americanos, porque yo Sí, quería involucrarte. involucrarme, aunque Ujú. no sabía el idioma, y ellos se levantaban. O sea, no era como querer hacer conversación conmigo. Se Ujú. levantaban las americanas, no tenía amigas. Era bien, bien, bien difícil. Difícil. Sí, era muy triste, muy frustrante porque no sabes el Sí. idioma, tenías que traer un intérprete todo el tiempo Ujú. contigo y era así como que, wow, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y es una edad, Naye, que es difícil. Es muy Y lo difícil. que tú quieres a veces cuando vienes a un país que no es el tuyo es como conseguir esas amistades, sentirte involucrada en el Involucrada. círculo y sentirte rechazada. O sea, debe ser muy difícil y Es muy difícil. triste. Es muy triste porque pues yo decía, realmente no tenía yo la necesidad de estar Ujú. en este De país, venir. de venir, y yo creo que fue una de las cosas que me hizo tomar malas decisiones y reprocharle siempre mucho a mi mamá que me trajera a este país porque pues yo tenía mi vida en México, Sí. tenía lo que yo quería en ese momento, que sentía que era lo que yo quería, Ujú. y venir a este país donde pues racismo lo miré en la escuela, entonces donde yo tenía que ir a trabajar con mi mamá a los files de manzana, y cuando yo decía, yo no tengo necesidad de estar aquí. Fue muy duro. Fue muy difícil. Porque es como tú dices, no viniste por necesidad, No, sino viniste por una separación contra tu papá y sí, tu mamá. Y, y te entiendo de sentirla a ella un poco culpable, porque tú sentías que lo que estaba pasando era culpa de ella. Ahora me imagino, claro, después que creciste, te das cuenta que no, que no. todo tiene un Todo, propósito. todo, hoy lo veo que todo era un propósito del Señor para el lugar donde hoy estoy, donde Exacto, Él me ha puesto y donde Él me sigue poniendo cada día. exacto. Ah, ya hoy veo las cosas y digo, Señor, yo creo que tú siempre me has cuidado. Desde el Amén. momento que tú me trajiste a este Él país, siempre es fiel. a mí, a mis hermanos, nos has cuidado por alguna razón. Porque amo mi país, pero hoy que voy a mi país y veo y digo, wow, el Señor, Es bueno. es bueno, es maravilloso. Entonces, estuviste en Virginia. En Virginia. ¿Cuánto tiempo duraron allá y cuánto tiempo, Bueno, a qué edad estuve en viniste acá? Virginia y te digo que empecé a tomar malas decisiones uh, por el coraje de vivir en Ujú. este país, de no tener una buena comunicación con mi mamá, porque tampoco tenía una buena, yo fui criada más con mis abuelos, Ujú. entonces mi abuelita era como la madre Que que anhelaba, anhelada, que yo sí, es lo único que yo necesitaba, con la que tenía la confianza. Entonces sí, con mi mamá nunca había tenido la comunicación de madre e hija y siempre era una constante pelea entre mi mamá y yo. Entonces yo le decía, pues si no me regresas para México, yo me voy a ir. Y desafortunadamente tomé la mala decisión de irme con el papá de mis dos primeras hijas. ¿a qué edad te casaste, Naye? A los 18. A los 18, sí, a los 18 fue cuando me fui Tuviste con tu él. primera No, hija, mi Nayera la tuve a los 19, ok. pero yo me fui con él a los 18. ¿Y cómo fue esa etapa y Esa ese de madre? etapa fue, mira,
en el momento yo pensé que yo quería a esa persona. Desafortunadamente nosotros cuando somos jóvenes tomamos malas decisiones. Alguien viene y nos habla bonito y nosotros pensamos que ya es el amor de nuestra vida, que es lo que necesitamos y por el amor de juventud. De juventud y por querer salir de casa, pues yo decía, aquí voy, perfecto, esto es lo que necesito, me va a sacar de mi casa y ya. Quería como libertad. Y sí. No era irme de con mi mamá, porque la relación era mala con mi mamá, era muy mala. Entonces, porque yo a mi mamá no le tenía la confianza, sino era más el miedo a mi mamá. Miedo. Entonces, yo para mí fue mi salida, la salida equivocada. Entonces, yo salí embarazada de Nayeli al poquito tiempo que me casé con él y fue muy triste porque me llevó a vivir con unos americanos y yo viví con esos americanos y durante mi embarazo recibía violencia doméstica. A veces él me golpeaba. ¿Delante de las personas? No delante, pero en el cuarto me cacheteaba. Muy joven. Sí, entonces yo era una muchacha que no tenía papeles, que pues mi mamá no me hablaba, me dejaron de hablar, mis hermanos no me podían hablar, o sea que yo me sentía muy sola, muy sola, entonces yo tenía que estar ya ahí aguantando. Entonces la salida que yo pensé que era la salida, era casarte. No era la salida. Wow. Y bueno, pues tuve a Nayeli, que pues era mi motor, ya mi bebé. Tu primera hija. Mi primera hija, mi ilusión, y desde que tuve a Nayeli, pues... Y que me imagino que te dio la fortaleza, porque como madre, nuestros hijos nos dan la fortaleza para salir adelante. Y a pesar de lo que pasaste antes de ser madre, y siendo madre, seguir pasando por esa situación difícil. O sea, y vivir con un hombre machista, porque tampoco me dejó regresar a la escuela, no me dejó terminar mis estudios. Yo le decía, quiero ir a la escuela. No, ¿cómo vas a ir a la escuela? Y decía, bueno, pero no me dejaba trabajar, me tenía tan controlada y pues yo sin saber manejar, una muchacha dependía totalmente dependía de él. Entonces fue muy difícil. Fue muy difícil, que la salida que yo pensé que era la salida no era. Que era la solución, fue el problema. El problema más grande de mi vida. Wow. Después lo dejé y me regresé a Virginia con mi mamá, pero él empezó otra vez a buscarme y yo decía, bueno, a veces nosotros en nuestra cultura nos hacen creer mucho de que uno de mujer debe de aguantar, de que crezcas por el matrimonio. Por el matrimonio, que tus hijos crezcan sin padres. Entonces regresé con él porque yo decía, bueno, ya va a cambiar, me lloraba, que se iba a matar y todas esas cosas. Eso era como manipulación. Entonces yo decía, bueno, yo quiero que él ya va a cambiar, que mi hija nazca, que tenga su papá. Le daba oportunidad porque tú tenías la esperanza que iba a cambiar. Pero no era tanto que yo amara a la persona, sino era más el tener como la costumbre quizás de estar acompañada. De la costumbre y querer tener un hogar para mi hija, tal vez el hogar que yo no tuve, que no tuve papá, que no tuve una mamá ahí. Entonces yo tal vez quería darle eso a mi hija. Quería llenar ese vacío que tú tenías, como que a tu hija no le faltara nada y que no tenga ella ese vacío que tú sufriste. Después me regreso con él y salgo embarazada de mi segunda hija, de Areli. Y ahí fue otra cosa, otra vez horrible. Y parirle nuevamente a una persona así. Y fue bien triste porque creo que de Areli todavía fue mucho peor, porque... Areli es Rosa. Rosa. Yo la conozco como Rosa. Porque otra vez empezó a tratarme mal, pero ya para este tiempo mi abuelita se vino para acá. O para México. De Estados Unidos se vino para acá, para Estados Unidos. Entonces, ella, te digo que mamá me volvió a dejar de hablar y mi abuelita me dice, yo me quiero ir a vivir contigo. Entonces mi abuelita se viene a vivir conmigo y mi abuelita me decía, no entiendo cómo puedes soportar este maltrato, pero yo ya era más el miedo a esta persona de que era el chantaje que ella me hacía, que los golpes, que mi abuelita se llegó a dar cuenta de todo eso.
Y mi Nadie se abuelita, merece pasar por esa no, situación y más es, estando tan joven que no y sabía defenderte. es muy triste porque no nada más te pueden abusar psicológicamente o con golpes, sino Sí, psicológicamente, no nada más sí. con golpes, No sino físicamente, sino psicológicamente psicológicamente. o abusar sexualmente, porque Sí. aunque sea tu pareja, es un abuso Sí, porque sexual, cuando tú no haces las cosas con deseo y te es obligan a hacer abuso, algo que tú no sientes, es un es un abuso. abuso. Entonces mi abuelita me decía, pero ya nada más que nazca tu niño, porque ella me decía que Ah, Rosa iba a ser iba un a ser un niño, niño. nos vamos para México. Y yo decía, sí, o sea, yo ya decía, sí, sí, yo le decía a mi abuelita, sí, nada más que nazca nos vamos. Pues yo creo que te digo que los planes del Señor seguían siendo otros porque mi abuelita fallece un mes antes de que naciera Rosa. Ay, no la Sí, conoció. no. Entonces ya todo, haz de cuenta que ahora sí que Ujú. mis planes, mi mundo se derrumbó. Eso fue una de las cosas bien Sí, Naye, difíciles. porque tú sentías, ya que no tenía esa comunicación, como tú dices, con tu mamá, tú Ujú. sentías ese respaldo en tu abuela. Y un ser humano, un ser querido cuando parte y uno tiene esa relación tan estrecha, de verdad que duele, y más cuando te sientes apoyada por la persona que tú sentías que tenía a tu Sí, lado. Y sí. verla partir, Y te quedas sí, desamparada. me quedé porque ella fue una mujer que nunca me cuestionó. Ella siempre me amó con mis defectos, Y con mis virtudes, virtudes. siempre estuvo ahí y ella estaba para mí, ella no me criticaba, no me juzgaba, ella siempre estaba ahí. Entonces, cuando ella muere, pues se hace cuenta que ya, Te quedas, se sentiste que estabas acabé sola. todo ahí, se acaba todo. Wow. Y nace Rosa y bueno, pues tengo que seguir en esa relación de maltratos y Con la de abuso con esperanza, la seguía esperanza. esperanzada de que iba a cambiar. Y ya es que ya llegó el momento que pasó el tiempo, pasaron los años y dije, no puedo seguir así. No, No me quería enseñar a manejar, entonces mi mamá, yo creo que se apiadó de mí, me compró un carro como de $500 y mira, yo solita empecé a manejar. Empecé a la salir valentía. y te digo que tanto yo ni buscaba de Dios, pero siempre yo creo que desde ese entonces el Señor me cuidaba, me Es que cuidaba. él sabía, Él tenía un sabía, propósito y cuando todos se van, solo él permanece fiel y permanece para siempre. sí, Pero cuando nace Rosa, él no, o sea, no hubo ningún cambio no, para bien, no, ya de tener una familia, no, dos niñas. no, él siempre ha sido una persona muy manipuladora, muy machista y mentirosa. Y es muy triste porque hasta el día de hoy creo que sigue siendo igual, no ha cambiado y yo, pues yo nunca le deseo nada mal. No, Yo hoy jamás, digo que Dios lo jamás. bendiga, ¿verdad? Porque al final me regaló mis Claro, dos hijas que amo claro. y Dios me ha recompensado grandemente, Gloria a grandemente con Dios. mis hijas, con mis nietos. Entonces, yo no le deseo nada malo, pero no, nunca cambió. Al contrario, fue peor y ya llegó un tiempo que cuando yo decidí dejarlo, me echó en el FBI, estuve por mucho tiempo Wow. porque según me había robado a mis hijas, pero son mis hijas. Exacto. Y tenían, o sea, tenían la custodia, me imagino, ambos, Sí, porque vivían en el hogar. sí, pero él a base de mentiras, o sea, Al tú irte de la casa dijo que tú te robaste que me las robé las niñas. niñas y me puso una demanda con el FBI. Estuve buscando mucho Wow. tiempo por el FBI y yo decía, ¿por qué? Porque Porque debe ser duro una eso fue muy mamá que difícil. lucha por Ajá, sus hijas ajá, y te sí. quitó las niñas. Me las quitó. Me las Wow. quitó también suciamente porque mi Con mentira, abogada, con claro. mentiras, mi abogada se vendió. Entonces todo fue muy chistoso porque mi abogada me cancelaba las cortes y cortes y ya de repente un día me llega la resolución del juez a mi casa donde yo ya vivía Ujú. que que le habían dado la custodia a él de mis hijas. A él. Ajá, Sin citarte a ti a sin ninguna citarme a corte. ninguna corte. Entonces Wow, yo qué fui difícil. pues inmediatamente fui a ver qué era lo que había Ujú. pasado y me dijo la señora de la oficina, me dijo, no sabes qué es que tu caso, tu abogada dijo que dejó tu caso y nos dio la dirección que era la dirección de él.
Wow. Y ahí fue donde te mataron las citaciones de corte. Y nunca la Yo tengo un año que recibiste. no vivo ahí, pero ¿cómo si me están mandando la resolución a mi casa de que me quitan la custodia de mis hijas? Pero me imagino que al él recibir las notificaciones, no Nunca te me las decía dijo. nada No, porque no le convenía que tú no, que sepas yo sobre el supiera y no me caso. presenté a las cortes. Exacto, para ello entonces tú abandonaste. Sí, yo abandoné. Ay, qué Nunca me presenté a triste. las cortes porque yo no sabía que tenía cortes, Exacto. pero la resolución del juez sí llegó a mi casa, a donde yo Ajá. vivía. Entonces yo dije, esto es chistoso porque, o sea, me llegaron una cita acá. Pero ahí es que tú te das cuenta que no hay mentira que se quede No, oculta toda la vida. no. Yo siempre digo que la mentira sale porque sale, no importa el tiempo, pero sale. No, y me amenazaba porque mi mamá me metió mis papeles de migración y como yo me caso con él, pierdo Ujú. todo. Oh, wow, qué triste. Después, él me mete la aplicación y él me dice, pero el único que me queda de orgullo es que tú nunca vas a poder arreglar porque yo te tengo que firmar O sea, tú ibas a arreglar a través de a él, través de él. porque él era Ujú. ciudadano. Ay, qué triste. Entonces, pues para mí perder a mis hijas fue un golpe muy No me fuerte, quiero ni imaginar, Naye. muy, muy fuerte. No me quiero imaginar porque uno como madre, uno le pide a Dios siempre estar bien para uno estar con sus hijos, para uno ver sus hijos crecer, para uno darle estabilidad a sus hijos y pensar ese momento cuando tú te viste sin tus hijas, yo me imagino lo triste y Fue duro muy que fue. triste porque estuve hasta en un shelter. Un shelter es un lugar de mujeres golpeadas, Abusadas, abusadas. Estuve ahí. Las personas que se decían mis amistades se me voltearon. Fueron muy pocas en verdad que se quedaron a mi lado y me ayudaron. te dieron la Me espalda dieron la cuando todo, espalda. cuando más necesitaba. Él hablaba que yo andaba con una persona, con otra, cuando eso no era cierto. Y yo estaba muy mal moralmente, porque perder mis hijas fue Claro. algo que me dolió Debe ser muy horrible. difícil. Me, después el mismo shelter me rentó una casita y ahí me fui a vivir yo sola. Ay, qué Yo sola triste. estuve ahí y solo tenía unas amigas, una de ellas ya falleció y la otra aún todavía está aquí conmigo Ujú. y me hablaban, me decían, Ayeli, ¿dónde estás trabajando? Ahorita que salgas te vienes a comer. Y yo, sí, ahorita voy, doña Vero. Y Ay, ellas siempre me Nay. daban un taco, Un plato de plato de comida. comida, porque yo estaba aquí sola en este estado y viviendo sola y pasando todo lo que estaba Muchas pasando. necesidades. Entonces mi mente jamás era ya, dije, no, pues ya arreglaron mi estatus migratorio, ya no, ya no lo pensaba. Pero para todo esto yo crecí en la iglesia católica Ujú. y también dejé de ir ahí porque desde la primera vez que llegué nos invitaron a donde yo voy a hoy a la iglesia. Sí, Ajá, entonces yo empecé a ir ahí, pero por alguna razón yo regresaba a la iglesia católica. Después volví a empezar a ir aquí a donde me congrego a hoy y ahí empecé a conocer del Señor y me imagino que recibiste el apoyo porque empezaste a conocer y personas, empecé a conocer, te sentiste apoyada, apoyada. porque Sí, es una familia. La sí, iglesia, los hermanos en Cristo, es una familia. y sí, y conocí personas que no habla mucho de mi situación, Ujú. pero había personas que la conocían y me ayudaban. Sabían tu situación. Ajá, entonces ya cuando pierdo a Nayeli y a Rosa, pues fue un golpe muy ¿Por duro. cuántos años la perdiste? O sea, te quitaron la Ellas custodia venían cada 15 días a verme, a a visitarte. visitar. Ellas venían cada 15 días, pero era muy triste. Naye, ¿y qué te expresaban ellas cuando estaban viviendo esa situación? Ellas no querían estar con él y ellas me lloraban y tú te Ay, puedes sentir. Entonces yo quise agarrar otro abogado y me decía, no, es que te cobro tanto, pero yo no te aseguro que te las devuelva. mm, Entonces, si tú no me vas a asegurar nada, claro, ¿por qué te está cobrando tanto? Es su trabajo, quizás no es seguro nada, pero no te da ninguna nada. garantía positiva. No, y entonces dije, no, entonces ellas venían y me decían, no quiero estar con él,
mis hijas venían siempre sucias, mal comidas, y a mí me daba mucha tristeza. No, es que no puedo imaginarme, de Me verdad, daba no mucha puedo tristeza. imaginarme lo duro que fue. Y fíjate que un día ah, iba manejando para la iglesia y no sé qué me entró en el momento, tenía yo tan mal que me quise tirar a un vacío. O sea, abrir la puerta del Sí, vehículo y lanzarte. aventarme con todo y la camioneta. Wow. O sea, no sé qué pasó y como que el Señor me dijo, ve a la iglesia. Me fui inmediatamente a la iglesia y ahí encontré la paz, la paz que yo Que necesitaba, sobrepasa todo que sobre, entendimiento. sí, entonces yo desde ahí dije, pues yo seguí yendo a la iglesia, Wow. pero para mí perder a mis dos hijas en ese momento fue muy Fue difícil. duro, Naya, porque te viste sin la compañía de tu abuela. Eso fue algo muy fuerte. Luego verte sin tus hijas, parte de ti, parte esencial de tu vida. Yo me imagino que sí fue muy Sí. difícil. Y después en mi rebeldía empecé, nunca he sido una mujer que le guste tomar, pero sí me iba a los bailes con Ujú. amigas, empecé a andar, o sea, como que dice en el mundo, más Distraerte. distraerme. Ujú. Y también eso fue tomado mal, Sí, porque como eres una mujer sola, siempre te van a tomar, todo va a ser exacto. tomado mal. La persona Ah, juzgan sí, en verdad ya a veces no siquiera sabemos lo que está pasando la otra la otra persona. persona. No se sabe la historia. Ujú. Por eso es que cada historia contada es un propósito y es una bendición para quien la pueda escuchar, porque son muchos los que pasan por esta situación y como no lo hablan, a veces sufren en silencio, sufren en soledad, pero si hay alguien que ha pasado por lo mismo y puede compartirla, sirve de fortaleza, sirve de inspiración y de saber que sí se puede salir Sí, adelante en medio de una situación difícil, porque yo me imagino que hay muchas madres detrás de esta pantalla que han pasado por lo mismo injustamente. es mucha Porque si tú injusticia. hicieras algo para que eso sucediera, pero a base de mentira, de prenderte lo más valioso que tú tienes, que son tus hijos, debe ser muy difícil. Sí. Entonces, ¿cuánto dura ese proceso? Ese año.